Hola, mi nombre es Lucía Cruz y aquí vamos a revisar los padecimientos de la adenohipófisis, específicamente enfermedad de Cushing e hiperprolactinemia. Brevemente vamos a revisar lo que son los adenomas hipofisarios. Entonces, estos son los tumores intracraneales más frecuentes. Van a ser resultado a partir de células productoras de hormonas, pues de la adenohipófisis. Vamos a tener la intervención de corticotropina, tirotropina, LH o FSH, la hormona del crecimiento y de la prolactina. ¿Cuál va a ser la etiología de estos adenomas? Pues tienen un origen monoclonal por una mutación somática. Puede ser resultado de una activación de oncogenes o, por ejemplo, de la inactivación de genes supresores de tumores, como lo es RB, P53, o alguna alteración en la regulación del ciclo celular. También por la intervención de diversos factores humorales o factores de crecimiento. ¿Cómo vamos a clasificar a los adenomas? Pues puede ser, por ejemplo, por tamaño, en macro y microadenomas. Los macro van a ser aquellos mayores de 10 milímetros y los micro menores de 10 milímetros. Y por el tipo de hormona que producen. Por ejemplo, en esta sesión vamos a revisar el prolactinoma, que produce una hipersecreción de la prolactina. Pero vamos a tener también, pues, diversos tipos. Es importante mencionar que vamos a tener adenomas no funcionantes. Esto va a hacer que no producen hormona alguna. Aquellos que sí producen hormona generalmente lo hacen de forma autónoma. Entonces no se van a ver influidos por una retroalimentación negativa en el eje hipotálamo-hipófisis. Ahora, la patogenia. Vamos a tener dos mecanismos por los que van a hacer daño. Por un exceso de producción hormonal, algunos, ya vimos que no todos, y por el crecimiento. Entonces, este crecimiento va a implicar dos cosas. Uno puede ser por la destrucción de células vecinas. Al destruir las células vecinas, estamos destruyendo células productoras de hormonas, y esto nos va a dar lugar a una hipofunción. Y por el efecto de masa. Este efecto de masa se refiere a la invasión de estructuras vecinas. Cuando invade estructuras vecinas, puede llegar a, por ejemplo, comprimir algún par craneal y causar una parálisis. Pueden llegar a comprimir el quiasma óptico y ocasionar alguna pérdida visual. Aquí tenemos una imagen de un adenoma masivo no funcional, que invadió más allá de la silla turca y deformó toda esta parte. Entonces, esta es una tabla que resume brevemente hormonas hipotalámicas, hormonas hipofisarias y hormonas efectoras. De esta tabla lo que nos interesa para esta clase va a ser la vía de la prolactina y la de la corticotropina. Entonces aquí, esto lo vamos a revisar con detalle más adelante, ¿ok? Pero, en pocas palabras, pues vamos a hablar sobre la prolactina y sobre la hormona liberadora hipotalámica que la inhibe, la dopamina, y también sobre la corticotropina o ACTH. Sobre su hormona liberadora hipotalámica, CRH u hormona liberadora de corticotropina, y sobre cómo la ACTH va a producir o liberar cortisol. Respecto a la enfermedad de Cushing, antes de entrar a detalle en ella, pues vamos a revisar este eje, el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Entonces tenemos que el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de corticotropina. Esta va a llegar a la adenohipófisis y va a estimular a las células corticotropas para liberar corticotropina. Esta corticotropina va a llegar a la corteza suprarrenal, a las células fasciculadas y va a liberar cortisol. Este cortisol, de manera normal, va a ejercer, cuando aumenta, va a ejercer retroalimentación negativa tanto en la adenohipófisis como en el hipotálamo. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Cushing? La enfermedad de Cushing va a ser una producción autónoma de la hormona ACTH o corticotropina que va a estimular a las glándulas suprarrenales para inducir una producción excesiva de cortisol o un estado de hipercortisolemia. Este estado de hipercortisolemia va a dar lugar a una afección de todos los órganos y sistemas. Esta enfermedad se mencionó en 1912 por Harvey Cushing.
respecto a la epidemiología, pues es mucho más frecuente en mujeres con una proporción de 8:1 y se encuentra más en el rango de edad de 20 a 40 años. Entonces, la enfermedad de Cushing es un trastorno primario de la hipófisis y las anormalidades hipotalámicas van a ser secundarias a este estado de hipercortisolismo que mencionamos antes. Entonces, la hipersecreción de ACTH, que es lo principal, nos va a dar lugar al hipercortisolismo espontáneo. Y esto va a suprimir el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales que mencionamos al principio. Cuando nosotros suprimimos este eje, estamos suprimiendo la liberación de esta hormona, de la hormona liberadora de corticotropina. Pero como dijimos que este adenoma es autónomo, esta retroalimentación negativa pues realmente no va a afectar en su liberación de corticotropina. Entonces, aquí es importante mencionar que estamos alterando todo el eje hipotálamo-hipófisis. Esta alteración hipotalámica, como estamos alterando la regulación hipotalámica, vamos a tener una falta de periodicidad circadiana, principalmente por el cortisol, por la ACTH. Nos va a dar lugar a una falta de respuesta al estrés, una retroacción negativa anormal de la corticotropina, esto es principalmente a la administración de glucocorticoides, y una capacidad de respuesta subnormal a la estimulación de otras hormonas, como son las gonadotropinas, la hormona del crecimiento, la TSH. Ahora, ¿cuál va a ser la etiología? Pues la etiología de un adenoma, que puede ser por oncogénesis, por diversos factores, como los que tenemos aquí mencionados, la ciclina 1, BMP4, por resistencia a la inhibición de la retroalimentación negativa. Se menciona la expresión anormal de una proteína que se conoce como BRG, que se encarga de la producción de propiomelanocortina, y el polimorfismo de diversos factores de crecimiento, como lo es FGFR4. Entonces, estos factores de crecimiento van a causar problemas de crecimiento y sensibilidad de la retroalimentación negativa que ejercen los glucocorticoides. Ahora, respecto a la anatomía patológica, van a ser en la enfermedad de Cushing microadenomas benignos. Generalmente van a ser microadenomas, no va a ser tan común ver macroadenomas, esto es raro, y van a ser menores de 10 milímetros. En la imagen se van a ver basófilos o cromófobos, y en la microscopía van a ser láminas compactas granuladas o uniformes. Se menciona que se puede ver una zona que se llama, que va a tener cambios de Crook o una zona de hialinización perinuclear. Esta va a ser el resultado de una alta concentración de cortisol por un tiempo prolongado. Aparte de los microadenomas benignos, pues también vamos a poder ver la hiperplasia corticosuprarrenal bilateral. Por las altas concentraciones de ACTH, la gran estimulación que están ejerciendo continuamente en las glándulas suprarrenales. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de la enfermedad de Cushing? Bueno, pues vamos a tener un inicio insidioso por meses a años. Realmente hay muchas manifestaciones clínicas, pero las más representativas son estas. Un paciente con obesidad, hipertensión, intolerancia a la glucosa y disfunción gonadal. Hay una fase característica, que es la fase de luna llena, que es la que se aprecia en esta imagen. Entonces, el cuadro clínico vamos a tener, como lo mencioné antes, diferentes manifestaciones. Aquí, en este esquema, viene muy bien representado todo. La paciente va a tener fases de luna llena, osteoporosis, algo a lo que se le llama jiba, o también su otro nombre sería grasa dorsocervical, que es la jiba de búfalo, que también se puede ver en esta imagen de aquí. La piel del paciente va a ser delgada. Se refiere que presenta diversas alteraciones emocionales, manifestaciones de acné, hipertrofia cardíaca, que es la hipertensión, hirsutismo, hiperplasia o tumor adrenal.
va a presentar obesidad, principalmente central, diversas estrías púrpuras que también se pueden apreciar bien en esta imagen. En caso de ser mujer, pues amenorrea, pueden llegar a manifestar debilidad muscular y atrofia, equimosis y úlceras de la piel. Entonces, en otra parte del cuadro clínico también vamos a incluir el edema malleolar, lumbalgia o colapso vertebral, la dislipidemia, litos renales, hiperpigmentación, que se menciona que es raro en la enfermedad de Cushing. Y, por ejemplo, manifestaciones tales como cefalea o diversas o pérdida visual. Es muy raro porque en la enfermedad de Cushing tienden a ser más microadenomas y no macroadenomas. Los macroadenomas ocasionarían una compresión y esa compresión ocasionaría todos esta sintomatología, pero en este es muy raro. Aquí dice que la gravedad del cuadro clínico va a ser determinado por dos cosas: por el tiempo de exposición del paciente a los altos niveles de cortisol y la concentración de cortisol a la que haya sido expuesto. ¿En qué pacientes vamos a hacer un diagnóstico bioquímico de cortisol? Va a ser en pacientes que presenten manifestaciones atípicas para la edad, por ejemplo, en jóvenes que presenten osteoporosis o hipertensión, que realmente no es común, en pacientes con manifestaciones múltiples y progresivas, en niños que tengan talla baja y un incremento de peso. Y este diagnóstico bioquímico no se va a realizar en pacientes que tengan un antecedente de uso excesivo de glucocorticoides, porque ellos lo que pueden tener es síndrome de Cushing. Es importante aquí, no lo voy a profundizar tanto, pero mencionar cuál es la diferencia entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing va a comprender todas las mismas manifestaciones clínicas que ya mencionamos, pero ese síndrome tiene diferentes etiologías. Cuando una de sus etiologías es el adenoma hipofisario, pues se va a conocer ya como enfermedad de Cushing, pero entonces no es síndrome de Cushing. Ahora, el diagnóstico, vamos a tener dos pruebas. La evaluación inicial, que vamos a llevar a cabo pruebas de escrutinio para verificar si el paciente tiene o no hipercortisolismo, y la evaluación subsecuente, que vamos a realizar pruebas de localización. Ok, entonces, en las pruebas de escrutinio vamos a llevar a cabo 3 mediciones. Bueno, como primera acción van a ser 2. El cortisol libre urinario, en 2 ocasiones se va a medir orina de 24 horas. El cortisol sérico matutino, esta va a ser una medición a las 8 de la mañana, tras la administración en la noche de 1 miligramo de dexametasona. Tiene que ser dexametasona a dosis bajas a las 11 de la noche. ¿Okay? Y una tercera podría ser el cortisol nocturno, ya sea en sangre o en saliva. Esta va a ser una medición a las 12 de la noche y se menciona que esta prueba tiene una alta sensibilidad, pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros tomamos cortisol en sangre, el paciente a fuerza tiene que estar hospitalizado y libre de estrés para que el resultado sea confiable. ¿Cuándo vamos a tomar entonces esta muestra de cortisol en sangre? Cuando haya una discordancia en las pruebas de escrutinio, o sea, en las 2 primeras, y cuando tengamos sospecha de pseudo-Cushing. Más adelante vamos a hablar sobre qué es el pseudo-Cushing. Entonces, en la prueba inicial vamos a tener la medición de cortisol en orina y la prueba de supresión a dosis bajas de dexametasona, que la tenemos por esta abreviatura. Estas tablas son para simplificar un poco cómo vamos a proceder en la toma de pruebas diagnósticas. Primero se van a tomar cortisol en orina y la prueba de supresión de dosis baja de dexametasona. Cuando estas dos pruebas concuerdan, que el cortisol en orina esté alto y esta prueba sea mayor, el resultado sea mayor a 1.8 microgramos sobre decilitro, podemos decir que el paciente tiene enfermedad de Cushing. Cuando el cortisol en orina es normal y la otra prueba de supresión a dosis baja es normal, descartamos la enfermedad de Cushing. Cuando el cortisol en orina es alto y esta es baja, o viceversa, o sea que estas dos pruebas están en desacuerdo, tenemos que proceder a tomar el cortisol sérico. Este cortisol sérico, cuando es menor a 1.8, descartamos
totalmente enfermedad de Cushing. Cuando se encuentra en valores entre 1.8 y 7.5, sospechamos ya de un pseudo Cushing, que más adelante vamos a mencionar qué es el pseudo Cushing. Y cuando el cortisol sérico es mayor a 7.5, ya estaríamos sospechando de la enfermedad de Cushing. Esta sería la evaluación inicial. Resulta importante mencionar que en pacientes que hayan obtenido resultados normales, pero con el tiempo desarrollen una sintomatología progresiva, sí se indica la reevaluación dentro de 6 meses y se vuelven a realizar todas estas pruebas en las que salieron negativos. En otros pacientes, por ejemplo, que tuvieron una alta probabilidad pretest, esto quiere decir que presentaron manifestaciones clínicas muy características de Cushing, pero obtuvieron sus pruebas normales o solamente obtuvieron un valor anormal, sí se indica la realización de pruebas adicionales, como las que vamos a ver a continuación. Pero ahora también tenemos la evaluación subsecuente, que va a constituir de las pruebas de localización. Aquí vamos a tomar las medidas de la concentración de corticotropina. Vamos a tener una prueba de suspensión ahora con dosis altas de dexametasona. Antes fue con dosis bajas, es de 1 miligramo, y aquí ya va a ser con dosis altas de 8 miligramos. La prueba de suspensión con dosis alta de dexametasona tiene su fundamento en que la dexametasona actúa sobre los receptores glucocorticoides en el tumor hipofisario, suprimiendo la producción de ACTH y de cortisol. También una prueba de estimulación con hormona liberadora de corticotropina. Esta es muy útil, el problema es que es difícil realizar esta prueba. Y también se puede realizar un muestreo bilateral de los senos petrosos. Esta tiene una alta especificidad y va a ser tras la administración de la hormona liberadora de corticotropina. Esta consiste en colocar 2 catéteres, uno central, que va a ser directamente en los senos petrosos, y otro periférico. Y se va a tomar la proporción de cuánto aumenta la corticotropina. Ahorita adelante lo vamos a ver mucho mejor. Entonces, la evaluación subsecuente. Vamos a tomar primero la concentración de la corticotropina. Y es casi lo mismo en esta tabla. Cuando es menor a 5 picogramos sobre mililitro, sospechamos de un Cushing suprarrenal. Cuando es mayor a 15 picogramos sobre mililitro, sospechamos de un Cushing hipofisario y también de un Cushing ectópico. Quizás no lo mencioné, pero ahorita puede ser un buen momento. La evaluación subsecuente se hace, o sea, la primera es para determinar si hay un hipercortisolismo. Y si sí hay, se realiza la evaluación subsecuente para determinar de dónde está viniendo esta estimulación hormonal. Esta evaluación subsecuente nos va a ayudar a determinar si viene de las glándulas suprarrenales, si viene de hipófisis o si proviene de algún sitio ectópico. Entonces, mediante la concentración de ACTH podemos diferenciar suprarrenal de hipofisario, pero necesitamos diferenciar hipofisario de ectópico. Entonces nos vamos a una segunda prueba. Podemos tomar la supresión del cortisol sérico y cuando esta es con el corticosteroide. Cuando es mayor a 68% la supresión y tenemos la imagen, la prueba en imagen del tumor en la resonancia magnética, hablamos ya de Cushing hipofisario. Cuando no aparece el tumor en la resonancia magnética, tenemos que irnos con otro estudio, que es el MSPI, el muestreo de los senos petrosos inferiores que mencionamos en la diapositiva anterior, que consiste en la colocación de 2 catéteres y se va a medir la concentración de ACTH diferencial en un sitio y en el otro. Entonces, cuando la concentración de ACTH es mayor a 3, después de la administración de la hormona liberadora de corticotropina, estamos hablando de Cushing hipofisario. Cuando es menor a 3, hablamos de Cushing ectópico. Ahora, vimos muchas medidas, pero ¿cuál va a ser realmente ya certero el diagnóstico de la enfermedad de Cushing? Necesitamos 3 criterios para decir que tenemos el diagnóstico de la enfermedad.
La prueba de suspensión con dosis alta de dexametasona tiene que ser positiva. La prueba de estimulación con la hormona liberadora de corticotropina también debe ser positiva y debemos tener evidencia del tumor en la resonancia magnética, que hay una evidencia del tumor en hipófisis. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial de enfermedad de Cushing? Primero, con el síndrome metabólico, porque tenemos un estado de resistencia, de intolerancia a la glucosa, tenemos que el paciente presenta obesidad y etcétera. Entonces, primero hay que descartar síndrome metabólico. También como diagnóstico diferencial puede estar el síndrome de ovario poliquístico y el pseudo-Cushing, que mencionamos hace unos momentos. ¿Qué va a ser el pseudo-Cushing? Este es una sobreactivación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Esto va a dar lugar a un hipercortisolismo bioquímico leve, tanto bioquímico como clínico, pero va a ser leve. Entonces sí puede confundir, pero el pseudo-Cushing va a ser provocado ya sea por alcoholismo, por obesidad o por depresión. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de la enfermedad de Cushing? Vamos a tener primero los objetivos. Ok, entonces, respecto a los objetivos del tratamiento, en la enfermedad de Cushing queremos lograr diversas cosas. Primero, normalizar los niveles de cortisol, pero se da un tratamiento para normalizar estos niveles solo cuando se tenga el diagnóstico establecido de enfermedad de Cushing. Si no, puede ser perjudicial. Como prioridad es tratar las comorbilidades que ocasionó este estado de hipercortisolismo. Eliminar la causa primaria e inducir al paciente a un estado de remisión. Y la prevención de diversos padecimientos, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, trombosis venosa e infecciones. Estas tres son las principales causas de mortalidad en un paciente con enfermedad de Cushing. Entonces es muy importante prevenir que le dé esto a nuestro paciente. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de elección va a ser la resección del tumor hipofisario. Este tiene un índice de curación del 40 al 90%, que va a depender tanto de las características del tumor como de la experiencia del neurocirujano que retire el tumor. Tienen una recaída del 5 al 25%, pero de todas maneras, la resección de este tumor es la primera línea de tratamiento. Tenemos alternativas en caso de reincidencias o que el paciente no sea candidato a una cirugía. Se puede dar radioterapia. ¿Cuál sería el problema con esta? Dura de meses a años y tiene riesgo de que el paciente presente después hipopituitarismo. Puede realizarse una suprarrenalectomía bilateral que resulta muy eficaz, muy eficaz para tratar la enfermedad, pero el problema es que estás quitando las glándulas suprarrenales, entonces se tiene que dar un tratamiento sustitutivo hormonal de por vida. Respecto a la suprarrenalectomía, una complicación es que como estamos quitando un estímulo de retroalimentación negativa, pueden incrementarse los niveles de corticotropina y esto, a su vez, incrementar el tamaño del tumor. A esto se le conoce como síndrome de Nelson y se ha visto que puede ser una complicación de esta alternativa de tratamiento. También se pueden dar fármacos, pero la terapia farmacológica, especialmente en la enfermedad de Cushing, no soluciona nada. Recordamos que uno de los objetivos del tratamiento es eliminar la causa primaria, mientras que ningún fármaco puede eliminar la causa primaria. Entonces, toda la terapia farmacológica va a ser coadyuvante. Tenemos nuestro tratamiento farmacológico. Vamos a tener diversos blancos. Uno va a ser la hipófisis, otro las glándulas suprarrenales y el tercero los receptores de cortisol. Respecto a la hipófisis, se pueden usar agonistas dopaminérgicos o agonistas somatostatinérgicos. El dopaminérgico más usado es la cabergolina y el somatostatinérgico el pasireótido. De hecho, los tumores corticotropos expresan receptores dopaminérgicos y somatostatinérgicos. Entonces, la estimulación de estos receptores se encargan de disminuir la producción tanto de corticotropina como de cortisol.
En las suprarrenales, pues vamos a utilizar inhibidores de enzimas esteroidogénicas, como por ejemplo el ketoconazol, que es un imidazol, la metirapona, mitotano. O sea, todos estos fármacos se pueden dar en lo que el paciente está esperando para su cirugía. O sea, siempre se tiene que dar acompañado de otra terapia. Nunca puede ser como una terapia única. Aquí tenemos, bueno, puse un esquema es un resumen de todo lo que acabamos de ver, que es un paciente con síndrome de Cushing. Aquí te presentan la prueba del cortisol y se habla un poco sobre cómo está el ritmo circadiano del cortisol y por qué nosotros necesitamos horarios específicos para tomar estas pruebas. Porque nosotros tenemos un ritmo circadiano del cortisol específico, entonces no queremos que la prueba no salga de una manera adecuada. Tenemos aquí al paciente con diversas características clínicas, la jiba de búfalo, atrofia cutánea, osteoporosis. Aquí relaciona el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales y lo relaciona con las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, diversos test de supresión y cómo diagnosticamos ya sea un origen primario, secundario o ectópico. Esto es muy importante por si después lo quieren checar. Ahora bien, ok, ahora vamos a hablar sobre la hiperprolactinemia. Primero vamos a revisar la vía de la prolactina. Entonces, la prolactina es la única hormona que no tiene un factor estimulador único, pero se sabe que la TRH puede estimular su liberación. La prolactina puede llegar a la mama y a otros tejidos para ejercer su efecto. Y tiene una retroalimentación negativa, como es en el caso de la succión de la mama. Se sabe que la prolactina no tiene un estímulo, o sea, no genera un estímulo que pueda inhibirla, o sea, no tiene retroalimentación negativa. Entonces eso es importante, ¿no? Para más adelante. La dopamina es la que se encarga de inhibir constitutivamente la prolactina. En conclusión, la prolactina no tiene una retroalimentación negativa, pero sí tiene una retroalimentación positiva. Ahora, ¿qué es la hiperprolactinemia? Pues va a ser un estado de constante aumento de la prolactina, ¿no? Entonces, la hiperprolactinemia va a ser la anormalidad endocrina más común. La prolactina, de hecho, es la hormona que más se secreta por adenomas hipofisarios. Generalmente, esta hiperprolactinemia tiene diversas causas, tiene muchas causas y todas van a provocar el mismo cuadro clínico, las mismas manifestaciones clínicas. El aumento de prolactina va a interferir con la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, vamos a tener diversas causas de hiperprolactinemia. Aquí las dividimos en una tabla para que fuera un poco más sencillo de revisar. Por ejemplo, las causas fisiológicas pues van a ser en el embarazo, en estrés o un estado de hipoglucemia, en pacientes que presenten crisis convulsivas e incluso en neonatos se han visto concentraciones elevadas de prolactina, pero ninguna de estas resultan ser perjudiciales para la persona. La causa más común va a ser la farmacológica. ¿Qué fármacos pueden provocar esto? Pues, por ejemplo, antihipertensivos como el verapamilo, algunos inhibidores de la MAO. Se ha visto comúnmente después de la administración de estrógeno o de o de diversos anticonceptivos, después del uso de antagonistas de la dopamina, de la cimetidina, del péptido intestinal vasoactivo, etc. Otra etiología puede ser la patológica, por tumores hipofisarios, que es lo que vamos a indagar más adelante, por hipotiroidismo, por radiación, igual alguna lesión hipotalámica o lesión del tallo hipofisario, lesiones de la pared torácica o médula espinal, incluso insuficiencia renal e insuficiencia hepática por una disminución en el aclaramiento de la prolactina. Y otros casos puede ser la macroprolactinemia, que generalmente es asintomática, y la idiopática. Respecto a la macroprolactinemia, es importante mencionarla porque esta es una alteración benigna que constituye al menos el 20% de los casos de hiperprolactinemia. De hecho, aquí se forman unos conglomerados de prolactina que son tienen mucha menos
efectividad, por así decirlo, que la prolactina normal. Esto quiere decir que el cuadro clínico de la macroprolactinemia no va a ser el típico de la que causa la prolactina. Entonces, es muy importante que en pacientes asintomáticos con hiperprolactinemia se tome la medida de la macroprolactinemia. Es importante mantener vigilada a la causa idiopática. ¿Por qué? Porque si bien el 20% evoluciona de manera y remite de manera espontánea, un 10% sí puede evolucionar a un microadenoma. Ahora, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de la hiperprolactinemia? Pues generalmente se puede hacer una toma única. No se recomienda el uso de diversos test dinámicos, pero sí se especifica que esta toma va a ser solamente orientativa, o sea, no puede ser diagnóstica. ¿Por qué? Porque muchas etiologías se superponen en estas mediciones. Los niveles de prolactina se tienen en nanogramos sobre mililitros. Entonces, lo normal va a ser en mujeres valores menores de 25 y en hombres valores menores de 20. Las causas secundarias generalmente van a tener valores de 25 a 100. Cuando hay algún daño hipotalámico, se tiene valores de 100 a 150. Y en prolactinoma casi siempre es diagnóstico valores mayores a 200. Pero digo casi siempre porque se ha visto que diversos fármacos también pueden provocar este tipo de valores. Pero aún así es un dato de mucha utilidad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico etiológico de la hiperprolactinemia? Necesitamos diversas pruebas, pero lo primero va a ser una historia clínica detallada. Necesitamos una historia clínica detallada que especifique posibles causas secundarias, como el consumo de algún fármaco, especificar en antecedentes ginecobstétricos, etc. Entonces, queremos que esto nos guíe hacia un diagnóstico ya sea de tumor secretor o de alteración funcional. También vamos a hacer pruebas de laboratorio, con lo que van a ser pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea, en las mujeres pruebas de embarazo, la prueba de macroprolactina en caso de pacientes con hiperprolactinemia sintomática y también resonancia magnética. Vamos a hablar primero sobre el prolactinoma. Ok, entonces, ¿qué es el prolactinoma? Este va a ser el tumor hipofisario funcional más frecuente, constituye aproximadamente el 40% de todos estos tumores y suele ser benigno. El paciente va a presentar hiperprolactinemia, que en situaciones normales estaría inhibida por la dopamina, pero en estos casos no va a ser así. ¿Por qué? Vamos a tener un exceso de la producción hormonal que va a aumentar nuestras concentraciones de prolactina y en algunos casos puede haber una compresión del tallo hipofisario. Esta compresión puede dar lugar a la reducción de los niveles de dopamina. Es importante mencionar que el aumento en la prolactina puede interferir con la vía hipotálamo-hipófisis-gónadas, entonces interfiere con la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas y por ello también con la FSH y LH. Esto es importante porque la sintomatología va muy ligada a la inhibición de esta vía en específico. Entonces, la epidemiología. El prolactinoma ocurre más en mujeres, en una proporción de 10 a 1 comparada con los hombres, en una etapa de los 20 a los 50 años aproximadamente, pero también se ha visto presente en los extremos de la vida. Las mujeres son las que más tienen microadenomas, mientras que los hombres presentan más macroadenomas. Respecto al cuadro clínico, vamos a revisar primero el de la mujer. En ambos casos vamos a tener un hipogonadismo hipogonadotrópico, pero en la mujer se va a presentar oligoamenorrea, galactorrea, que estas son las presentaciones principales. Todo esto va a ser debido a la interferencia del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. Entonces va a haber una disminución en la lubricación vaginal, disminución de la masa ósea, inestabilidad emocional, ansiedad y depresión, la galactorrea que ya mencionamos, hirsutismo, etc. Respecto a los hombres, igual, van a presentar un hipogonadismo hipogonadotrópico, pero ellos presentan disminución de la libido y disfunción eréctil.
También pueden llegar a presentar galactorrea, pero esto es muy, muy raro. Y la disminución en la densidad ósea también se ha visto presente. En hombres, ellos no suelen consultar al doctor por este tipo de sintomatología, entonces suele progresar a un macroadenoma y por eso es más común ver macroadenomas en hombres que en mujeres. Los prolactinomas en los hombres suelen no diagnosticarse sino hasta que ya aparecen manifestaciones clínicas tardías por compresión. Respecto al cuadro clínico, en pacientes con macroprolactinomas, ellos presentan, además del cuadro clínico que ya vimos, síntomas compresivos. Estos van a ser diversos trastornos visuales por compresión del sistema óptico, cefalea e incluso hipopituitarismo. Ahora, la anatomía patológica. El prolactinoma puede afectar las alas laterales de la adenohipófisis. Puede incluso llenar la silla turca y comprimir tanto los lóbulos anteriores como posteriores. Predominan los microadenomas y en esta imagen del Robbins podemos apreciar diversos gránulos secretores dispersos. Estos gránulos secretores van a contener abundante prolactina y también se puede apreciar abundante retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico nos está diciendo que hay un aumento en la síntesis de proteínas. Se dice que las células van a tener un aspecto cromófobo, que van a ser pequeñas, con un núcleo redondo u oval y escaso citoplasma. Ahora, respecto al diagnóstico, vamos a tener dos, el general y el específico. El general, pues como ya vimos, hay muchas causas que pueden ocasionar una hiperprolactinemia. Entonces, el general va a buscar tanto guiar al diagnóstico de prolactinoma como diferenciarlo de las otras etiologías. Entonces, es indispensable realizar un buen interrogatorio con antecedentes ginecobstétricos como el estado menstrual, el embarazo, la fertilidad, etc. Y también el consumo de medicamentos. Ya vimos que el consumo de medicamentos es la principal causa de hiperprolactinemia. Entonces es muy importante hacer este diagnóstico diferencial. Como mencionamos al principio, también se van a revisar la concentración de prolactina, de gonadotropinas, las pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea, etc. Aquí, pruebas de función hepática, pruebas de función renal. Ahora, el diagnóstico específico, que es el que queremos que nos dé el diagnóstico de prolactinoma, va a ser una hiperprolactinemia mayor a 200 nanogramos sobre mililitros. Pero como mencioné al principio, no es específico. También hay fármacos que pueden dar lugar a esta cifra, pero sí es casi certero que cuando te sale esta cifra es un prolactinoma. O sea, sí es un dato muy, muy útil de que probablemente, muy, muy probablemente es un prolactinoma. Pero el diagnóstico de confirmación va a ser la resonancia magnética contrastada con gadolinio. Es importante mencionar que se ha visto una correlación entre el tamaño del tumor y los niveles de prolactina en sangre. Entonces, por ejemplo, los macroprolactinomas pueden tener altos niveles en sangre, pero en los microprolactinomas la cifra puede solo elevarse un poco. El diagnóstico diferencial, pues ya mencionamos al principio, puede ser embarazo, hipotiroidismo primario, insuficiencia renal, el uso de medicamentos o alguna lesión hipotalámica. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento de un prolactinoma? Pues lo primero es disminuir las concentraciones de prolactina, porque sabemos que al disminuir las concentraciones de prolactina, también va a disminuir la sintomatología del paciente. Nosotros queremos abolir totalmente esa sintomatología. Después, disminuir el tamaño tumoral. Esto es muy, muy importante. Restaurar la función gonadal y el déficit hormonal que ocasionó este estado de hiperprolactinemia, así como prevenir la recurrencia de este padecimiento y su progresión. Ok, aquí hay un pequeño mapa para que veamos cómo vamos a seleccionar el tratamiento, cuál va a ser la guía de este tratamiento. Ahora, tiene que hacerse en conjunto con el paciente. ¿Por qué? Porque se necesita saber cuáles son sus planes de embarazo, la tolerabilidad a los distintos fármacos que se le pueden ofrecer y la disponibilidad igual de cualquier tipo de terapia.
Va a ser diferente el tratamiento respecto a si es un microadenoma o un macroadenoma. Vamos primero con los microadenomas. En el caso de los microadenomas, podemos tener asintomáticos o sintomáticos. Cuando son asintomáticos, generalmente nada más se va a un tratamiento preventivo. O sea, no se da farmacoterapia porque, como ya mencionamos, el prolactinoma realmente es benigno. O sea, casi siempre es benigno. Muy pocas veces puede progresar o puede aumentar de tamaño. Entonces, el asintomático nada más por prevención y vigilancia, una vigilancia continua. En el caso de los microadenomas sintomáticos, sí se puede comenzar la terapia farmacológica que vamos a ver más adelante. Los macroadenomas, en todo se da terapia farmacológica. Cuando la terapia farmacológica no funciona, se puede ir a la terapia quirúrgica. Y cuando la terapia quirúrgica tampoco está dando resultados, puede irse a la radioterapia. Pero ahorita vamos a ver qué criterios se tienen que tomar. Ahora, en los microprolactinomas, entonces, el curso casi siempre es benigno, del 90 al 95% no van a aumentar de tamaño. Entonces, se tiene que mantener una vigilancia estrecha y aquí es fundamental, si el paciente así lo quiere, restaurar la función gonadal. ¿Mediante qué? Mediante la administración de hormonas como lo puede ser estrógenos o testosterona, dependiendo del paciente. Antes de restaurar esta función gonadal, es indispensable controlar los niveles de prolactina. ¿Ok? En los macroprolactinomas, el principal objetivo no va a ser restaurar la función gonadal, sino va a ser controlar y reducir el tamaño tumoral. Y esto va a ser también disminuyendo los niveles de prolactina. Una vez que ya se ha controlado y reducido el tamaño tumoral, ya se puede ir a restaurar la función gonadal, si es que así lo desea el paciente. En el caso de restaurar la función gonadal, es muy importante mencionarle a la paciente que en los macroprolactinomas un embarazo es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque siempre puede complicar el estado del tumor. Ok, independientemente de si es un microprolactinoma o un macroprolactinoma, cuando se decide la terapia farmacológica, el tratamiento de primera línea siempre van a ser los agonistas dopaminérgicos, ¿ok? Es de primera línea, ¿por qué? Porque se ha visto que logran reducir el tamaño del tumor hasta un 75%, así como también son eficaces al disminuir la concentración de prolactina. Tenemos dos tratamientos que se pueden ocupar, la bromocriptina y la cabergolina. La cabergolina es el tratamiento de elección, ¿por qué? Porque es mucho más tolerable. Se ha visto que reduce aún más los niveles de prolactina y el volumen del tumor y logra restaurar la función gonadal. Entonces, se puede dar de 1 a 2 veces por semana, a comparación de la bromocriptina, que es una dosis diaria. Y de igual manera es mucho mejor tolerada, no produce tantos efectos adversos gastrointestinales como la bromocriptina. Entonces se prefiere el uso de cabergolina como agonista dopaminérgico. Importante considerar que esta es la primera línea. De igual manera, estos efectos adversos que pueden aparecer siempre son al inicio del tratamiento. Entonces, conforme el paciente va consumiendo el fármaco, estos van disminuyendo, por lo que se recomienda iniciar con dosis bajas e ir incrementando poco a poco. Ahora, cuando el tratamiento farmacológico no está dando resultados, se puede ir por la resección quirúrgica. Ok, entonces, el tratamiento también puede ser por resección quirúrgica. Esta va a ser la segunda opción. ¿Cuándo? En casos resistentes. ¿Y a qué nos referimos con un caso resistente? Un caso resistente es aquel que, aún a pesar del tratamiento farmacológico, no estén disminuyendo ni las concentraciones de prolactina ni el volumen del tumor. Entonces, también cuando el paciente presenta una inadecuada tolerancia al fármaco. Y cuando presenta alguna urgencia, como lo sería una apoplejía hipoficiaria o, por ejemplo, que presente pérdida súbita de la visión. En este caso se consideraría como una urgencia y se indicaría la resección quirúrgica. Es importante mencionar que tanto en la farmacoterapia como en la resección quirúrgica los índices de recurrencia son muy elevados. Entonces,
el paciente se debe tener en continua vigilancia. ¿Y cómo va a ser esto? Mediante una monitorización. Se tiene que mantener vigilado al paciente durante un periodo de tiempo. ¿Mediante qué pruebas? Mediante la toma de la prolactina sérica. Esta va a ser al inicio del tratamiento y periódicamente. Periódicamente para ver cómo van sus niveles, si realmente está respondiendo al tratamiento o no. También se pueden tomar resonancias magnéticas. Se dice que en los pacientes con macroadenomas la resonancia magnética se toma cada 3 meses. Campimetría para valorar el estado visual y la función hipofisaria. Esta monitorización, la prueba que se va a realizar o el periodo de tiempo que se debe dejar entre cada una va a depender de la agresividad del tumor. Entonces, todo esto es individualizado para cada paciente. Ok, estas son las referencias de lo que acabamos de revisar y con esto termina la presentación. Y muchas gracias por su atención.